Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video donde van a aprender cómo realizar este maquillaje de ojos que vieron en la miniatura de este video. Si aún no me conocen, yo soy Roselyn, maquillista profesional en México. Voy a preparar mi párpado con base de maquillaje o primer y voy a tomar este tono con una brocha de difuminar colocándolo en la cuenca y desvaneciéndolo hacia arriba. Voy a tomar ahora este tono que es como un tono ladrillo y lo voy a colocar en toda la cuenca y lo voy a difuminar levemente hacia arriba. De preferencia que sea con una brocha de difuminar pequeña. Voy a tomar ahora este tono con una brocha de barril o cónica y la voy a colocar en la cuenca y levemente la voy a difuminar hacia arriba. Tomé la sombra únicamente con la punta de la brocha. Ahora con la misma brocha de difuminar que ocupamos para colocar el tono ladrillo, voy a difuminar levemente, pero allí mismo, ese tono vino. Lo único que deseo es eliminar la línea donde termina ese tono. Voy a necesitar una brocha lengua de gato y una base de maquillaje. Y voy a colocar todo el párpado móvil con base de maquillaje, miraré de un lado a otro para que se pueda crear el corte de la cuenca. Y voy a rellenar. En esta zona del inicio voy a ampliar un poco el corte. Observa y lo vas a hacer de esta forma. Ya que lo tengo de esta forma, voy a compactar la base de maquillaje con mi párpado y lo voy a hacer con una esponja húmeda ya exprimida previamente. Voy a tomar este tono blanco y lo voy a colocar al inicio del párpado móvil con una brocha compacta y pequeña, pero debe de ser a toques. Voy a aplicar ahora este tono dorado, pero lo voy a aplicar con un aplicador que les había comentado en un video pasado que era para aplicar glitter o cosas satinadas y se aplica perfectamente. Y si no, puedes ocupar una brocha de aplicar pequeña y compacta. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace del video donde hablo de esa herramienta. Voy a necesitar un poco de cinta adhesiva que se pueda despegar muy fácilmente, guiándome por las pestañas inferiores hacia afuera, como si las pestañas inferiores continuaran. Y ahora voy a tomar este tono negro y con una brocha compacta y pequeña que sea de aplicar, voy a hacer como un delineado. Y voy a llevar ese delineado hacia arriba de esta forma, cuidadosamente. Al momento en el que hago esto ya no voy a tomar más sombra negra. Con la misma que ocupé para hacer el delineado de abajo, me sirve para hacer eso. Lo que hice fue unir con esa línea negra el cut crease del final. Y ahora voy a tomar nuevamente este tono vino y voy a difuminar toda esa línea muy cuidadosamente para no subir ni bajar el tono.
Con la misma brocha de difuminar, que es pequeña, voy a barrer el tono vino llevándolo hacia el dorado, como para unir esos dos tonos. Voy a tomar nuevamente este tono negro y lo voy a colocar en círculos con la brocha de difuminar con la que coloqué el tono vino. Voy a tomar nuevamente ese tono que tomé al inicio y la misma brocha de difuminar con la que lo apliqué y voy a hacer esto. Colocándolo arriba del tono vino voy a tratar de esfumarlo. Voy a ayudarme con el adhesivo para poder delinear. Voy a colocar ahora mis pestañas postizas. Voy a tomar nuevamente este tono vino y voy a colocarlo en la parte de abajo. Previamente ya coloqué base de maquillaje para que se adhiera a la sombra, aplicándolo con una brocha cónica o de barril. Ahora voy a delinear la línea de agua inferior con un tono negro. Y ahora colocaré 3 capas de máscara de pestañas en las pestañas inferiores, dejando secar entre una y otra 1 minuto. Pueden colocar un tono vino en sus labios, pero yo realmente ya siento que es demasiado color en los ojos, así que yo voy a usar un gloss transparente.